este Ecuador amazónico. Yo soy un indio, ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya Para confirmar entonces, buen día queridos amigos, queridos oyentes, ¿cómo están esos ánimos del día de hoy? Con lluvia les cuento en la capital de los ecuatorianos, pero eso no es pretexto para echarle leña al fuego, para comenzar con mucho ánimo y para empezar a entender lo que sucede porque cada vez se calienta más esta coyuntura. Insisto en aquello, decisivo para el país estos próximos días donde hay dos claros modelos en tensión y en disputa. Pero como siempre, no estoy solo, usted, querido amigo, oyente y gente que nos puede seguir por las redes sociales, álcele el volumen, siga nuestra transmisión en vivo y no se olvide de sintonizar la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado de mi querida amiga Carlita Coronel. ¿Cómo estás, Morocha? Buen día. Andresito, buenos días, muy buenos días a todos quienes nos siguen en nuestras señales de Pichincha Comunicaciones, también en www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Gracias también a todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Iniciamos aquí 7F Ecuador por más democracia. ¿Cómo estás, Andresito? Llegamos con lluvia. Llegamos con lluvia, agitados, cansados, al apuro, corriendo. Pero bueno, ahí le echamos, pero llegamos, leña. aquí Ahí estamos. le echamos leña a nosotros. Ahí estamos, entonces iniciando nuestro programa. Así es, 9 de la mañana con 9 minutos de este martes 9 de marzo del 2021. Inicia aquí 7F Ecuador por más democracia. Pero vamos a empezar, obviamente, con haciendo un recorderis de lo que pasó el día domingo, porque nuestros queridos amigos plumíferos estrenaron nuevamente programa el domingo anterior en la página de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Mi pluma lo eligió con el pollito Ojeda y el patito Casi Peraza. Tú, No caigo, yo no caigo. ¿Viste que es engañoso esto? Y conversaron con el señor Virgilio Hernández, así que vamos a irles presentando los extractos de Mi pluma lo eligió. Y ahora le preguntaron algo bastante doloroso al señor Virgilio Hernández. No me digas. ¿Qué es más doloroso? Y te voy a preguntar también a ti al regreso, Andresito. ¿Qué es más doloroso, el fútbol o la política? Veamos qué dijo Virgilio Hernández. Escuchemos entonces. Javier, por ejemplo, se preguntaba igual, acá el periodista que le sigue al deporte. Sí, le he escuchado. Claro, ¿por qué sufres más tú, la política o el fútbol? ¿En cuál ámbito, en cuál área es el que más te hace sufrir? Ya. Con cosas como las que nos ha tocado vivir a los liguistas, ¿cómo no vamos a sufrir si se quedaron con el bus pintado? A llorar a la llorería, decían por ahí. Claro. Pero Virgilio, a ver, hincha de liga, ¿qué duele más? Hincha de liga y político, ¿qué duele más? Claro, o sea, es ¿Perder una final o perder una elección? A ver, realmente hasta ahora únicamente perdí una elección cuando fui candidato en el año, me parece que 1998. Ahí fui candidato por el movimiento Pachakutik. Yo estuve en el inicio, en la formación del movimiento Pachakutik, claro, porque Pachakutik se formó recogiendo distintas vertientes, el movimiento indígena, los sectores sociales. Yo participaba activamente en la coordinadora de movimientos sociales y también las distintas versiones de la izquierda que había en los años 90. A mediados de los 90, Pachakutik era la expresión de la izquierda emergente en este país. Por lo tanto, yo ahí fui candidato a concejal de Quito. En ese año cambiaron la forma de la lista, entonces perdí, aunque tuvimos una votación excelente. De hecho, el candidato de Pachakutik Nuevo País, que fue Freddy Ehlers, quedó en tercer lugar. Sin embargo, perdí de candidato a concejal. ¿Dolió igual que la final? Que la última final es así, a todo mundo. Yo creo que dolió más. Dolió más la debe última ser. final, dolió más. Ah, la final dolió más. Yo creo que dolió más. Mi pluma lo eligió. Ay, qué dolor, mi liga querida, mi liga del Al alma. Andresito Durán yo creo que le duele más del fútbol que la política, ¿o no? Verás, o por ahí va. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado de un autor que es Ajá. muy interesante, peronista, peroncho el tipo, futbolero a morir. Tú sabes que Como buen argentino. En Argentina el fútbol es una cosa completamente distinta. Sí. Es una pasión, es un clivaje. Es parte de Es la parte cultura, de la cultura identidad de ese país, de la identidad de ese país. Fontana Rosa reflexiona muchísimo acerca Sobre de el los fútbol. vínculos entre la política y el fútbol.
Y yo lo sigo, yo soy un fanático de Fontana Rosa. Él ya falleció hace muchos años ya, pero yo soy un fanático de Fontana Rosa. Entonces, expresa muy bien el sentimiento. Él era hincha de Rosario Central, enfermo de Rosario Central. Pero cuando digo enfermo, es enfermo, o sea... Claro, gente que tengan hasta iglesias por un futbolista, es claro, ya o sea, extremos. Argentina es un país muy grande, entonces viajar de acá a Guayaquil, de Quito a Guayaquil, es un pelito de cochino nada más. Pero viajarse de Rosario a la Patagonia o a Río Gallegos, por ejemplo, para ver jugar a su equipo, es como atravesar casi todo el Ecuador y mitad de Perú. Entonces, llama muchísimo la atención esa pasión. Y yo creo que en mis años más juveniles, digámoslo así, fui un enfermo. Cuando era joven. Hincha de liga, pero a morir. Iba a la muerte blanca, hacerle barra, aliento, o sea... Y me dolió muchísimo, te confieso, que haya perdido esa final, la liga, encima con el Barcelona. Yo no tengo nada contra los barcelonistas. Encima con el Barcelona, dice. Pero encima con el Barcelona. Pero esa pasión nosotros... se puede generar también en la política de esa misma manera. Sí, totalmente. Y sobre todo en Argentina, que es el caso que conversamos y citamos, ¿no? O sea, vos ves que, por ejemplo, el peronismo en los años claro, 40, también 50, mueve un montón de pasiones. Que movió muchísima pasión. Así es. Juan Domingo Perón era hincha de Racing, por ejemplo, fíjate. Era enfermo de Racing el tipo. Y todos seguían a Racing. Y en ese tiempo en Argentina se empezó a fundamentar la vida colectiva y comunitaria a partir de los clubes, porque el fútbol no solo era un equipo de fútbol. Claro. Era un club social que permitía la inclusión de cierta sociedad o comunidad en un entorno, en un barrio, en una comuna si se quiere, y tenías ahí varias cuestiones, otros deportes, el caso de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes, que en su momento el rugby también es fuerte en Argentina. Entonces tienes ahí una cuestión completamente distinta, y es por eso que algunos autores explican el fútbol, la política, desde las mismas teorías sociales. Entonces es bastante interesante y yo creo que sí que se puede. Podríamos hacer un análisis también qué sucede aquí en Ecuador. Ahí nos decía Virgilio Hernández también. Ahí también medio cintureándole también a las preguntas de nuestros igual yo creo que nosotros los ecuatorianos somos bastantes noveleros. A veces nacemos hinchas de un equipo y terminamos ya. Pero habemos otros que nos hacemos hinchas de un equipo en el camino de la vida y nos mantenemos así. Vos, por ejemplo, eras del Deportivo Quito. ¿Qué te pasa? Nunca, yo he sido siempre del Nacional. Por desaparecerse fue al Nacional. Y ahora también. No, toda la vida he sido hincha del Nacional. ¿Y ahora que bajó el Nacional, hincha de qué Sigo siendo hincha del Nacional, seguiré siendo hincha del Nacional toda la vida, pase lo que pase, Carlitos, si se vaya a la barrial. Carlitos. Del Emelec. Es melexista. Está bien. Un quiteño melexista también es raro, porque somos muy regionalistas también en esa parte del fútbol aquí en Ecuador. Pero bueno, vamos a continuar entonces ahora ya con este pequeño extracto de Mi Pluma lo eligió. No se olviden de mirarlos todos los días domingos en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones a las 19 horas. Siempre tendrán un nuevo invitado, nuestros amigos los plumíferos. Así que Mi Pluma lo eligió continúa con su segunda temporada. Vamos entonces ahora con nuestro queridísimo amigo, otro pajarito, nuestro pajarito azul. El ¿Qué que más dice Larry? le gusta Me la encanta. Carlita Coronel. Ponga. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces a tu casa, solo tuya y nada más que tuya. Insistimos en aquello, la casa del único medio público del Ecuador, la El único que Pichincha queda. Universal, el único que queda. Pero bueno, vamos a echarle leña, como siempre lo decimos, y uno de los primeros tweets que ha sido parte de esta tendencia política es el tuit del señor Orlando Pérez. Antes de dejar el gobierno, Lenin quiere desmantelar los medios públicos. Ahora quiere vender hasta el papel y las tintas. Hasta las grapas creo que quiere vender. Ya puso en subasta los autos y luego vendrán las cámaras, equipos, seguramente para sus amigos de los medios privados. ¿Tenemos videíto? Tenemos videíto para que entonces vean justamente qué es lo que dice la subasta de los medios públicos. Y comentamos entonces. La empresa Medios Públicos EP en liquidación invita a las personas naturales o jurídicas para que participen en el proceso de subasta de inventario de bodega de impresos tales como bobinas de papel, cartulinas, cajas, tintas e insumos de imprenta.
conforme lo prescrito en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público. Las bases y condiciones se encuentran disponibles en el enlace http://subastas.mediospublicos.es, donde podrán revisar ahí los ítems a subastarse que se encuentran en la bodega de Guayaquil, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1.5. ¿Qué dice? Subastando ¿Qué los piensa medios usted? públicos. Hay que ir a participar en esa subasta. Hay que ir a participar a para ver si- recuperar por ahí lo que... un trípode que por ahí un rompieron trípode por aquí ahí arriba. perdido. Vea, o sea, realmente es doloroso, primero por el país, son medios públicos además, la importancia de los medios públicos. En este espacio trataremos también en esta semana, el día viernes, así que los invitamos a hablar sobre el rol de los medios de comunicación en esta coyuntura. Es importantísimo la participación y la constancia de un medio público, porque como dice, el medio público es del público, de la ciudadanía, de usted, abriéndoles las puertas a los ciudadanos para que conozcan desde todos los puntos de vista lo que realmente está sucediendo. No responden a un interés económico, a un interés político, un interés mucho más allá de la información. Por eso yo creo que el dolor, realmente doloroso, porque los medios públicos tuvieron un papel bastante importante en el gobierno anterior. Entonces, realmente doloroso porque son activos de nosotros, de las y los ecuatorianos. Una cuestión que por ahí sería buenísimo precisarla es que frente a un desafío uno siempre tiene una disyuntiva: o avanzar, rediseñarse, asumir el reto y ponerse al servicio, o retroceder, derrotarse y tener una actitud derrotera frente a la situación. Yo creo que en este caso se ha elegido la situación y la actitud derrotera. Me parece a mí que más allá de la politización de los medios públicos o la excesiva politiquería dentro de los medios públicos, porque está bueno que los medios se politicen y que ayuden también a los ciudadanos a politizarse, a discernir, con ¿no? todos los códigos deontológicos que establece el periodismo, ¿no? Con la pluralidad, la contrastación de fuente, el cotejamiento de la información. Pero me parece a mí que el Ecuador entró en una disyuntiva en todos los campos, y uno de estos campos, que es el más importante, es el de la comunicación. Hemos visto el deterioro de nuestra salud democrática debido justamente a estos medios de comunicación que se han convertido en agentes políticos, operadores políticos, agoreros de un desastre que lo siente la mayoría de la población. Entonces yo pregunto, Carlita, ¿dónde está esa responsabilidad ulterior? ¿Dónde está esa iniciativa por seguirse rediseñando constantemente y ajustarse a los desafíos que nos establece incluso este mundo virtual? Fíjate que nosotros acá constantemente pensamos en generar productos, contenidos, siempre sujetos al código deontológico que establece el periodismo, con la intención de seguir interpelando nuevos públicos, porque el recambio generacional se acelera. Claro, total. A mí me gustaría, ¿sabes? Creo que la pregunta que me hago yo al menos es: ¿con qué fundamentos o con qué argumentos se está realizando la subasta de los medios públicos? Ya los cerraron, ya los fueron cerrando y mermando poco a poco, pero ahora los quieren completamente desaparecer. Y tuvimos una clara situación que fue, ya lo hablamos anteriormente, en octubre del 2019, que la ciudadanía estaba necesitada de un medio público que le dijera qué es lo que estaba pasando. Y ese hueco fue aprovechado, se puede decir, por los medios digitales, y ahí emergieron muchísimos otros medios digitales, y con eso la posibilidad de ustedes, los ciudadanos y ciudadanas, de poderse informar desde otros puntos de vista. Entonces, no estamos en contra de los medios privados tampoco, No. Para nada, al contrario, más bien creemos que siempre los medios son importantes para que ustedes puedan discernir y tomar la última decisión, pero los medios públicos ocupan ese espacio que la ciudadanía también necesita. Entonces, ahora, ¿con qué argumentos es que realmente los quieren desaparecer de un plumazo? ¿O es solamente el odio, eso de desaparecer todo lo que venía de antes? Permítame entonces profundizar sobre lo que decía. Esta actitud derrotera que tienen varios medios de comunicación en contubernio con el poder político, lo que ha generado en el país es un punto de inflexión en el que
hoy por hoy tenemos matrices de opinión que lo que posiciona es mentiras, son maquinarias de lodo, como decía Humberto Eco. Y yo creo que lamentablemente ese es el gran desafío que tenemos hoy por delante del quehacer y el oficio periodístico. ¿Cómo hacer para cumplir con la norma, con el código deontológico, con los derechos humanos, con la veracidad, con el cotejamiento, con el contraste, sin perder el horizonte de lo que también significa realizar este oficio, ¿no? Una rentabilidad, un ingreso justo, digno, ¿no? Hoy por hoy otra de los grandes problemas, y creo que también golpeó al medio público, es la asimetría que existe en los salarios que algunos periodistas perciben. Hay algunos periodistas financiados por el gobierno nacional que perciben entre 20 lucas, ¿sí?, y 30 lucas. Así es. Como es el caso que lo denunciamos junto con el señor Adrián Acosta, en torno al oficio que tenía TC Televisión con algunos periodistas que hoy están en ese espacio. Se hablaba presuntuosamente, ¿no? Pero después otros medios de comunicación financiados por empresas que evaden y eluden impuestos, o entidades financieras que tienen intereses en el entramado y en la arena política y pública. Entonces yo sí creo que es importante que reflexionemos sobre esta cuestión, porque me parece que es un oficio que se ha denostado en estos años y lamentablemente tenemos que asumir nosotros las consecuencias y los actos de otras personas que han hecho de esto una especie de rocola, ¿no? Te pongo la moneda y en función de la moneda me tocas la pista que a mí me convenga y a mí me guste. Y eso y claro, y no si estás de mi lado también, por ahí te salta una vacunita. Una vacunita por ahí. Uno nunca sabe. Este día viernes no se olvide. Estaba caminando de casualidad por Chimbacalle. Y por ahí me pincharon. Me topé con Paz y los dos nos vacunamos. Y nos agarró una vacuna. Vamos. Este día viernes, en este mismo espacio, les invitamos a ahondar un poco más en este tema. Hablaremos justamente con Orlando Pérez, quien estuvo a la cabeza de uno de los medios públicos. Doctor Pérez. El doctor Pérez estará con nosotros. Hablaremos sobre los medios públicos y también sobre la injerencia de los medios de comunicación y la campaña política. Así que no se lo pierdan. Continuamos con nuestro queridísimo pajarito azul en nuestro segmento Larry. Pero ¿qué nos dice ahora el señor Yacu Pérez en su página oficial, en su cuenta oficial de Twitter? Dice: Tribunal Contencioso Electoral acaba de admitir el recurso subjetivo presentado por el Consejo Nacional Electoral. La resistencia al fraude electoral continúa. Hashtag no hay democracia sin transparencia, dice, y quienes nos acompañan en nuestra transmisión en YouTube pueden ver el tuit del señor Yacu Pérez poniendo ahí la notificación causal. Ahí está oye, qué llamativo la esto, notificación, ¿no? Qué llamativo, digo. Sí, y seguimos con lo mismo. Pero ¿por qué crees tú que es llamativo que después de una reunión así medias secretas por debajo que dicen de la no fue casual, fue como el encuentro como la vacuna, fue como el encuentro de Diego Oquendo y Paz, ¿no? Iban por la calle, se toparon y sí, ya que estamos por acá, démonos un saltito al centro de altas horas de la noche, llevaban documentos y un maletín. Sí, un maletín, entonces con un montón de impugnaciones de actas porque hubo fraude, no sé yo. Y ahora de repente se admite, dice el señor Yacu Pérez, el recurso subjetivo presentado contra el CNE. Dice que continúa la resistencia al fraude, continúa esta apelación que está haciendo el señor Yacu Pérez. Lo vamos a tratar en unos minutos con nuestro invitado del día de hoy. Pero esto a mí me causa un poco como de que ya le genera bastante ruido a las elecciones. Esto en lugar más ruido del que ya tenemos, pero sí. No sé, o sea, yo creo que todos tienen el derecho de hacer un reclamo, de generar de pedir una réplica, etcétera, etcétera. Pero ya es como que ahondar en el mismo tema cuando el CNE ya ha presentado los resultados y seguir diciendo que sigue habiendo fraude, esto le está generando tal vez ya algo negativo ya a todas las elecciones, sí, generando ya un malestar. De acuerdo, esa es la generalidad del caso, pero hay algo que llama mucho la atención, mucho más la atención, porque en esa generalidad que acabas de plantear, Carla, que es importante, no digo que sea menor, que es importante, hay una particularidad que llama muchísimo la atención y genera el beneficio de la duda, como se dice en el argot popular. El juez Ángel Torres sostuvo que se excusará de conocer el recurso presentado por Pachacuti, que no lo está sustanciando
y que se encontró casualmente con Yacu Pérez y Manuela Pigue en el departamento del ex secretario del Consejo Transitorio. Nada más y nada menos que el brazo derecho del señor Trujillo, ¿sí? Julio César Trujillo. ¿Se acuerdan ustedes de Julio César Trujillo? Y el esa Trujillato. persona que impulsó la transitocracia en este país, y no es nada más y nada menos que Darwin Seraquibe. Entonces yo me pregunto, en el marco Ex secretario del Consejo Transitorio. Ex secretario del Consejo Transitorio, así es. En el marco de toda esta presunción de fraude, según las palabras de Yacu Pérez, Marlon Santi y secuaces y Pachacuti. Cuidado, secuaces en el mejor de los términos, no me vayan a descontextualizar, por favor. En ese contexto, ¿es legítimo hablar de fraude cuando tenemos un encuentro casual como el de Rodrigo Paz y Diego Kendo, y que de alguna forma después de unos días se da paso, el Tribunal Contencioso da paso y existe una notificación en la cual ya hay una observancia en firme al pedido de Yacu Pérez? O sea, nos hace sospechar, decimos. Sí. Nos hace sospechar, nos gustaría que nos aclaren un poco. Está más o menos como lo de la fiscalía, ¿no? Va el señor Luis Segovia, presenta la denuncia, él es candidato electo por la provincia de La Suay del Movimiento Plurinacional Pachacuti, se salta el órgano competente, no lo hace ante el CNE ni el Tribunal Contencioso Electoral, pero va a fiscalía y en menos de 2 días procesa el pedido. Cuando existen femicidios, no pasa nada. Cuando existen muertes, más de 79 muertos en el sistema penitenciario, no pasa nada. Paro nacional de octubre, vulneración de derechos, no pasa nada. Pero acá sí pasa, entonces eso llama mucho. Y rapidísimo. Y rapidísimo. Y es deficiente. Y ante este tema también vamos a tomar un tuit del Consejo Nacional Electoral, donde dice: informativo del CNE. Luego del recuento de 1.413.683 votos de la dignidad de binomio presidencial de las 16 listas, se mantiene la tendencia de los resultados. Consejo Nacional Electoral, resultados oficiales para esta dignidad. Y dice de cada una de las 3 candidaturas. Alianza Unión por la Esperanza, el 8 de febrero, tenía 2.630.000 votos. Para el 27 de febrero, 3.033.791. Incrementó con este reconteo de votos en 403.484 votos. Eso, Alianza Unión por la Esperanza. La alianza creó Partido Social Cristiano, incrementó 229.252 votos en este mismo reconteo, de 1.600.000 a 1.830.000. Y el movimiento Pachacuti, lista 18, en este mismo reconteo, incrementó 144.921 votos, de 1.653.000 a 1.798.000. Ahí está el reconteo. Ahí yo podría decir incluso que quien debería reclamar más es Alianza Unión por la Esperanza, porque 403.000 votos tenían menos y ahora con el reconteo tienen muchísimos más votos. Entonces, claro, porque fíjate, ellos deberían ser los que más deberían estar reclamando. 2.630.307 votos hasta el 8 de febrero. Al 27 de febrero pasa de 3.033.791 votos. Un incremento de 403.484 votos. Fíjense ustedes, es un montón de votos. Y a pesar de eso, yo no vi al señor Arauz en esa actitud. No sé si tú, pero yo no lo vi en esa actitud. Pero, digamos, demos el beneficio de la duda. Ustedes saben que este espacio es para dar el beneficio de la duda. Para dudar. Pero por favor, sin dar papaya, por favor, sin dar papaya, porque ahí está el problema y el inconveniente. Fíjense lo que nos dice Ismael Quintana. Perdón que me acabo de tragar un mosquito también otra vez. Fíjense lo que nos dice Ismael Quintana. Esto es importantísimo, póngale mucho cuidado, porque a veces nos venden gato por liebre, y ahí es donde nosotros debemos estar pilas. Este jurista nos dice lo siguiente: el mismo candidato que pide a gritos y amenazas transparencia en el proceso electoral se habría reunido con un juez del Tribunal Contencioso Electoral violando norma expresa. Hasta ahí estamos, ya sabíamos que se había reunido con el juez, pero el valor agregado de esto es cuando se viola la norma expresa. Está violando el artículo 12 del reglamento del Tribunal Contencioso Electoral. Incluso se puede presumir que esta cuestión, digamos, podría recaer en una especie de delito.
Porque los jueces, cuando están en un proceso de impugnación, tienen prohibido reunirse hablar con las personas con la otra parte. Claro, con las partes que están eso implicadas en todo juicio, caso. ¿no? En todo todo juicio, proceso, además, en todo ¿no? proceso. Entonces, esto sí genera dudas, genera incertidumbres e incluso pierde legitimidad y veracidad la propia denuncia de Yacu Pérez. Yo no sé ustedes, pero acá un pasecito cortita y al pie para que usted pueda sacar sus conclusiones. Pero todo este tema vamos a ahondar muchísimo en nuestra sección de entrevistas del día de hoy con el señor Fausto Camacho. Antes de irnos con nuestro invitado, quiero recordarles que la pregunta en Twitter de Pichincha Comunicaciones del día de ayer: ¿considera usted que la participación de la mujer en las elecciones generales 2021 ha sido significativa? El 57% dice que no, que creería que no. Y el 43% dice que sí, que está muy de acuerdo. Así que les invitamos a ustedes también a contestar nuestra pregunta en Twitter de Pichincha Comunicaciones el día de hoy. ¿Cree que el CNE ha dado un trato correcto a las impugnaciones realizadas en la primera vuelta electoral? ¿Sí? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cuál es su respuesta el día de hoy? Vamos con nuestro invitado, ¿les parece? Y vamos a sacarnos las dudas y luego contestamos la pregunta en Twitter. Contestemos ahí. Yo creo que después de la entrevista tendremos más claro para poder contestar esta pregunta. Nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos enseguida. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Agárrate que volvimos. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos entonces un poco agitados porque ya se nos estaba secando el pecho, la garganta. Este clima nos tiene está duro. Pero ahí vamos, pero bueno, cuidándonos. Entremos ya en nuestra materia en la que a nosotros nos interesa, en estos entre dos modelos que vive el país, en esta contienda electoral que es parte del segmento de 7F Ecuador por más democracia. Quiero dar la bienvenida a Fausto Camacho, quien es experto en procesos electorales, consultor, analista político, fue director también del Tribunal Supremo Electoral y miembro del Consejo Nacional Electoral, desde el 2008 hasta el 2011. Es importantísimo entonces mencionar aquello porque esto le da valor a la información que nosotros vamos a tratar y a trabajar el día de hoy. Así que hagamos ya la conexión, tenemos a Fausto ya esperándonos. Fausto, ¿cómo está? Buen día. Le saluda Andrés Durán y Carla Coronel me acompaña. ¿Sí nos escucha, Fausto? Sí. ¿Nos ayuda activando su micrófono, por favor? Les escucho bien, disculpen, sí, estaba sin activar el micrófono. Gracias, buen día, Andrés y Carla. Encantado de poder acompañarles. Perfecto, entonces vamos a entrar en materia, echarle leña al fuego. Es importante que la gente entienda lo que está sucediendo en este momento. Y la pregunta del millón acá, más allá del proceso de impugnación que se ha dado paso en el Tribunal Contencioso Electoral, o que por lo menos ya hay una observancia favorable en cuanto a la impugnación de Yacu Pérez, ¿qué decir al respecto? ¿Hay legalidad? ¿Es legítimo a pesar de la reunión clandestina, si cabe el término, entre Pérez y el juez del Tribunal Contencioso? ¿Qué decir al respecto? Lo primero es tener conciencia de si se usa o no el término de clandestina por su parte o por la mía. Entonces, ahí hay un juicio de valor, evidentemente, y está bien, tiene derecho todo el mundo de darle cualquier tipo de connotación. ¿Qué considera usted? Lo segundo es efectivamente que cuando se echa la leña al fuego hay riesgo de quemarse. Entonces, tal vez eso debí decirlo primero. Y está bien, no hay temor a quemarse cuando no se tiene rabo de paja. Y entonces, efectivamente, podemos echar la leña al fuego y mirar las cosas tal cual son. Ahora, yendo en concreto a la pregunta propuesta por usted, lo que ha hecho el juez Muñoz es lo que corresponde hacer, dar trámite a la petición. El dar trámite a la petición no significa darle razón en los contenidos del pedido. Podría también finalmente conducirnos a aquello, pero usted no puede denegar justicia, pues si es que un actor político hace uso de un recurso que esté en la ley y efectivamente cumple con las formalidades para aquello, la obligación del juez
es conocer el recurso para pronunciarse sobre aquello. Entonces, el anticipar juicios de valor sobre la conducta de los jueces no es correcto. A ver, doctor, vamos entonces vamos a repreguntarle para que podamos precisar en tal caso esta información, porque llama muchísimo la atención y fue parte de los comentarios. Y creo que el rol del periodismo es ser interlocutor o recolectar esos comentarios para ponerlos sobre la mesa pública y poder discutirlo. ¿Qué criterio a usted le merece la reunión que tuvo el juez Ángel Torres con el representante y candidato de Pachacutic, Yacu Pérez y Manuela Pig? Ellos dicen que fue de casualidad y que también de casualidad fue en el departamento del ex secretario del Consejo Transitorio, Darwin Seraquibe. ¿Eso no genera un beneficio de la duda? Pero por supuesto que sí. Yo creo que es una reunión que no debió existir. Me parece por fuera del sentido común el que aquello haya sucedido. Pero eso nada tiene que ver con la decisión del juez Muñoz. Y no tiene por qué incidir en la decisión del juez Muñoz lo que haya hecho o dejado de hacer equivocadamente desde mi perspectiva, tanto el señor Pérez cuanto el señor Torres. ¿Se puede hablar que existe independencia en este contexto y en esta coyuntura, dado que usted mismo ha sido un crítico del accionar del Consejo Nacional Electoral? Digo, un proceso que constante y permanentemente ha sido maleable por las coyunturas. En su momento lo que dijo Luis Verde Soto de la sentencia en contra de Rafael Correa, la misma situación en contra de la candidatura de Andrés Arauz, se bajan, impugnan, estaban en un tire y afloje, a la final se pudo aprobar la candidatura y después una serie de tropiezos políticos, institucionales y hasta jurídicos que de alguna forma generan incertidumbre y desconfianza. ¿Qué criterio le merece a usted esto? A no dudarlo, estamos viviendo un proceso electoral donde las certezas existen muy pocas certezas y existen muy altos niveles de duda respecto en razón de la conducta asumida por el Consejo Nacional Electoral. Creo que es reflejo de una crisis de institucionalidad que viene de varios años atrás. Crisis de institucionalidad que tiene que ver con actuar por fuera de la Constitución y la ley por parte de la autoridad electoral, por parte de los actores políticos. Y si nos referimos a este propio proceso, creo que hay cosas que efectivamente han afectado a esas certezas que necesita estar rodeado un proceso electoral. Certezas que se deshacen cuando efectivamente, o que no están presentes, cuando efectivamente, pues, desde la instalación del Consejo, usted tiene una confrontación entre los miembros del Consejo Nacional Electoral por espacios de administración del proceso electoral o de la propia institución, por la propia conducción del Consejo, respecto de la conducción en las elecciones del 2019 para hacer grandes momentos importantes, conducción de un proceso electoral que dejó muchísimo que desear, tanto que desear tal vez como en el actual. Claro, la diferencia es que en el 2019 estaban en juego otras instancias del poder político, es decir, los gobiernos locales. Ahora está en juego la Asamblea y el Ejecutivo, nada más ni nada menos. Entonces, probablemente eso le da mayor connotación. Pero las deficiencias ya estuvieron presentes en el 2019. No se olviden ustedes que 83 días la provincia de Los Ríos no tuvo prefecto. Así es. 83 días contados desde el 14 de mayo en que debió instalarse la prefectura. Igualmente varias alcaldías y varias juntas parroquiales de la misma provincia y unas cuantas de la provincia de Manabí. Hechos como esos nos demuestran pues que el Consejo no ha sido un organismo electoral en capacidad de administrar adecuadamente ni el proceso electoral del 2019 ni el proceso electoral del 2021. Y el Tribunal Contencioso Electoral, en razón de varios de esos hechos del 2019, dictó una sentencia de sanción por incumplimiento de la norma legal en contra de 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, la señora Acero, la señora Atamaín, el ingeniero Cabrera, o los ingenieros, todos son ingenieros, Cabrera, Atamaín y Acero. Entonces, efectivamente, pues en esas condiciones creo que estamos viviendo la consecuencia de un proceso electoral en donde ha habido falencias de parte de la autoridad y ha habido falencias de parte de los actores. Cuando se juega con las figuras
de las personas para inscribirlas como candidatos, como el caso del señor Bucaram, como el caso del señor Correa, como el caso de otros candidatos que nunca debieron ser candidatos o precandidatos. Jamás debieron ser. ¿Por qué? Porque eso es abusar de la norma de la Constitución y la ley en detrimento de la transparencia del proceso electoral. No es decir, estoy diciendo que no puedan ser propuestos como candidatos. Pero ahí hay una responsabilidad no solo del administrador del proceso electoral, ahí hay una responsabilidad de los actores de los procesos electorales, es decir, en este caso, de los partidos y movimientos políticos. Estimado Fausto, entonces podríamos decir que las y los ciudadanos deberíamos de estar mucho más atentos del accionar de las autoridades electorales, porque no tenemos como una garantía de que el proceso se dé de manera correcta, de acuerdo a todos los antecedentes que nos acaba de mencionar en estos momentos. ¿Qué podemos esperar entonces para el proceso que se viene para el 11 de abril? Bueno, seguramente problemas similares a los que estamos viviendo en la actualidad. No hay razón de por qué pueda ser muy diferente. Tal vez porque una elección bastante más sencilla, ¿no? Pero y eso le hace que en general esto no acarree problemas de fondo, ¿ya? Pero si tenemos un resultado competido, es decir, me refiero a una cercanía en los votos de uno y otro candidato, tenga la certeza que tendremos un conflicto absolutamente complejo, grave, y que tiene que ver con una crisis del sistema de representación. ¿En dónde está el origen de lo que estamos viviendo? En esa carencia de valores democráticos que existe efectivamente en los actores y en la autoridad electoral. El alejamiento es una competencia en la cual no estamos cumpliendo con las reglas del juego. Es decir, para poner en un lenguaje bastante más sencillo y coloquial, si es que usted va a una competencia y no cumple con las reglas del juego, efectivamente la competencia tiene el riesgo de pues salirse del control del árbitro. Eso es lo que finalmente es lo que está sucediendo con este proceso electoral. Fausto, me gustaría a mí retomar algo que se mencionó al inicio de esta entrevista y es la subjetividad, ¿no? Los juicios de valor. Esta capacidad que quizá algunos periodistas tienen y de la cual también pueden abusar. ¿Qué criterio a usted le merece este artículo de Simón Espinosa Cordero? Preocupante. Digo, más allá de que sea de Simón Espinosa, una actitud por parte de los grandes medios de comunicación en los que prácticamente se sentencia, se pide, esto fue el domingo 7 de marzo de 2021, y él dice: a nosotros el único personaje que nos interesa es del país. 2006 elegimos a RC, 2007 supimos que RC había recibido dólares de las FARC para su campaña y no pasó nada. 2021 el fiscal de Colombia denunció a Andrés Arauz que había recibido dinero del ELN y todavía no pasa nada. Exige la injerencia por parte de las Fuerzas Armadas y que se corte, digamos, el proceso electoral, se ponga coto al proceso electoral. ¿Qué decir al respecto de esto? ¿Por qué algunos tienen patente de corso para decir cualquier cosa y, digamos, trascender incluso a la propia subjetividad? No le escuché la parte final, pero creo que suficiente. Desgraciadamente creo que esa es parte de esa crisis del sistema de representación y de la fiabilidad de ese sistema de representación. Y estamos viviendo la consecuencia de una polarización. Ustedes lo señalan, digamos que hay una confrontación entre dos modelos, supuestamente, entre dos concepciones. Sin embargo, a mí me parece que son simplemente dos estilos bastante parecidos, el uno cuanto el otro. Es decir, ¿qué patente de corso puede tener, usted dice, Simón Espinosa o cualquier otro, digamos, periodista, comunicador o alguien que haga opinión pública? La misma que tienen otros y la misma que tuvieron durante la época del autoritarismo de Correa, pues el presidente Correa a través de las sabatinas los días sábados. La misma patente de corso, es decir, actitudes intolerantes, ¿no es cierto?, con la opinión ajena y descalificadoras del enemigo, y no les llamemos enemigo, descalificadores del oponente. En democracia la competencia es una competencia para
digamos, determinar a través del favor popular quién es el mejor. No quiere decir esto que con quien yo compito o con quienes yo compito, pues hay que descalificarlos como el mecanismo para obtener el favor popular. Y eso lo hizo el correísmo durante 10 años. Y eso lo hacen ahora los anticorreístas respecto de los correístas. Y eso lo hace la sociedad y se confronta y se enfrenta. Y mientras no tengamos la construcción de valores democráticos, una cultura democrática en la cual, tanto en los modelos o las concepciones del centro, de la izquierda, del centro-izquierda, de la derecha, no existan demócratas que sepan, que aprendan a perder y a ganar elecciones, que aprendan a competir en juego limpio, en juego transparente, entonces tendremos la consecuencia que hoy estamos teniendo, una confrontación en donde no existe confrontación de ideas, una confrontación donde existe la descalificación del contrario. Entonces, efectivamente, las consecuencias son las que, repito, es la enésima vez que lo digo, las consecuencias las estamos viviendo ahora. Y el cambio no es un tema de qué hago para la segunda vuelta o qué dejo de hacer. Es un tema que va bastante más allá de la segunda vuelta. Obviamente, si estamos abocados a un hecho político tan importante como la elección de segunda vuelta, habrá que poner atención a que salga lo mejor posible. Sin embargo, los problemas no se resuelven con quien gana la segunda vuelta. Los problemas se proyectarán respecto a qué hacemos para recomponer un sistema de representación donde realmente la democracia sea el elemento que prime en los competidores de este sistema, ¿no? Que es el que hemos escogido. De acuerdo. Fausto, le agradezco muchísimo por su criterio y su comentario. Me gustaría también agregar algunas variables a ello. Me parece que los dos casos, tanto los 10 años de Correa como los 4 años de Moreno y todo el grupo político que ha operado alrededor de este actor, no son comparables desde las acciones ni desde las propias prácticas políticas. Ni los resultados. Ni los mismos resultados, ¿no? A eso súmele que a mí sí nos gusta en este espacio hablar con evidencia empírica, con datos, con cifras. Por ejemplo, pongamos un caso de estudio que fue el paro nacional de octubre, para que usted evidencie también esa patente de corso que tienen algunos medios de comunicación. De 805 noticias realizadas durante ese contexto beligerante de protesta social, el 95% de la producción noticiosa estuvo a favor del gobierno. Tengo muy mala recepción de su pregunta. Discúlpeme, Andrés. Perdón, ¿me escucha, Fausto? Ahí le escucho bastante bien. Le repito entonces. Le decía que sería bueno también matizar un poco la realidad que acaba de plantear, ¿no? Para mí, personalmente, y para alguna evidencia científica, académica, no es comparable los 10 años de correísmo con el morenismo. Por ahí habrían algunos nudos críticos que podríamos abordar. Pero, sin embargo, le decía para que usted vea también esa patente de corso, que es incomparable con algunos actos que hoy suceden, es la producción noticiosa durante el paro nacional. El 95% de la producción noticiosa durante el paro nacional utilizó una sola versión y una única fuente, que fue la del gobierno nacional y a favor de las medidas del ajuste económico. Y también a eso súmele la persecución y la proscripción política que existió en ese contexto. Digo, Paola Pavón fue detenida por un tuit. Por 2 tweets. Es inédito en la política ecuatoriana. Digo, nunca se había visto algo así. No creo que en el gobierno de Correa hayan sido detenidas personas por publicar un tuit o mucho menos o por publicar su opinión. Por publicar su opinión al respecto. Digo, hay algunos casos, ¿no? El caso del Universo y demás, pero me parece que hay algunos medios de comunicación que efectivamente juegan a un bando y no lo dicen. Y eso es lo que de alguna forma es arbitrario y contradictorio y es lo que queremos cuestionar. ¿Qué criterio a usted le merece aquello? Andrés, me parece que no se trata de en qué medida es comparable o no. Es decir, personalmente creo que sí es comparable, pero ese no es el problema. El problema de dónde nacen las actitudes. Oiga, ahora hay una pelea. ¿A quién le pertenece el gobierno de Moreno? ¿Si a los correístas o a los anticorreístas? O sea, es impresionante. Finalmente, pues Moreno fue vicepresidente del presidente Correa. Y fue parte de la supuesta, digamos, no supuesta, de hecho, de la acción de gobierno.
y recibió el respaldo del gobierno cuando no fue vicepresidente para que esté cumpliendo las funciones que cumplió. Y fue candidato del partido de Correa. Y efectivamente, pues Correa lo acusa y ustedes, y permítame con todo respeto, y tienen derecho a hacerlo, y a mí me parece legítimo que los medios de comunicación tengan línea editorial. Por supuesto. No tanto los públicos, pero finalmente... Pero ¿por qué ese peso tiene que existir sobre los públicos efectivamente, y no sobre los privados? ¿No lo escuché? ¿Por qué ese peso tiene que existir sobre los públicos y no sobre los privados? Un Porque dato por ahí puntual. $93,000 recibió un medio digital en este contexto político, financiado por una institución financiera. ¿Eso no dice algo? En teoría, pues somos dueños de un medio público todos los que pensamos de una u otra forma. Pero además debería ser mucho más transparente las cosas en términos de que sea legítimo que un medio pueda tener una línea editorial. Lo cual no significa sesgar la información, porque una cosa es la línea editorial y un programa como el que estamos en este momento, y otra cosa es, pues, ocultar información. Eso ya no es línea editorial, eso es alejarse de una práctica periodística correcta. Pero no se olvide que durante la época del presidente Correa, jamás hubo una persecución a los dirigentes sociales tan grande como la que hubo en ese entonces. Más de 700 causas penales en contra de dirigentes campesinos y sociales y dirigentes de causas alrededor de la minería, del agua, del medio ambiente. Entonces, eso también es comparable con lo que se pueda perseguir o no supuestamente a Paola Pavón. No es comparable, pero son expresiones de las mismas actitudes de intolerancia a la cual yo hacía referencia. ¿No le parece que el problema entonces está en el hiperpresidencialismo que prevalece en nuestro sistema? No. El problema de la sociedad ecuatoriana y del sistema de representación del país está en los actores de ese sistema. ¿En qué medida los actores del sistema, digamos, cumplen con las reglas del juego? Si no las cumplen, no va a funcionar ningún sistema. Y si vamos a lo electoral, que era parte de lo que nos interesaba y que creo que nos sigue interesando, es decir, mientras la autoridad electoral no cumpla a cabalidad con sus responsabilidades, usted no va a tener un proceso electoral legítimo, y desde el punto de vista de la consecuencia que siempre produce un proceso electoral, unos electos, unos candidatos electos, su legitimidad va a estar afectada independientemente de quién gane. Pero esta crisis, estimado Fausto, esta crisis institucional la podemos ver en estos últimos 4 años. Es increíble que sigamos hablando del gobierno anterior cuando tenemos 4 años ya de este gobierno que también ha creado esta crisis institucional. Oiga, no había crisis institucional con un secuestro del Consejo Nacional Electoral por Juan Pablo Pozo y Rafael Correa en las elecciones del 2017, por favor. Pero teníamos tanta incertidumbre igual que ahora. Desde mucho tiempo atrás. La crisis institucional no quiere decir que no existía crisis porque no se peleaban entre los consejeros. Por favor. La crisis institucional tiene que ver en qué medida la administración del señor Pozo cumplía o no cumplía con los mandatos de la Constitución y la ley. Y yo lo señalé en ese entonces y lo señalo ahora. Tampoco cumplía. Y estaba al servicio del poder del Ejecutivo, al servicio del partido Alianza País, lista 35. Fausto, porque a esa lista se pertenecían todos los miembros de ese consejo. De acuerdo. Entonces, la crisis de institucionalidad, discúlpeme, no es un tema del gobierno de Moreno, por favor. La crisis de institucionalidad viene de tiempo atrás. A ver, vamos a ver. Usted dice que usted conecta los dos momentos políticos de este país, tanto el del correísmo de los 10 años con el del morenismo. Hace una línea de continuidad. Dice que la crisis del CNE del 2017... Y viene de antes también, discúlpeme Andrés. O sea, no es un tema que ha sido resuelto desgraciadamente. Bien. Hace esa conexión de estos dos momentos, yo creo que son, perdóneme a mí, es mi criterio, mi subjetividad, son incomparables por la situación que se da con la consulta popular. Con esta pregunta vamos cerrando un poco la entrevista, pero me parece que es importante hacerla. ¿Qué pasó con esa transitocracia a partir del Consejo de Participación Ciudadana? Digo, ahí está la génesis de los problemas que hoy estamos viviendo. A dedo, jueces a dedo,
autoridades a dedo y autoridades que incluso ni siquiera cumplieron con los cánones o parámetros establecidos, como es el caso de la fiscal. ¿Qué decir entonces acerca de esa transición que marcó la descorreización de las instituciones públicas? Porque de alguna forma, si por algo se caracterizó el gobierno de Moreno, es por descorreizar el Estado. Así es. ¿Qué decir al respecto de esa descorreización para que no caigamos en una línea de continuidad de correísmo? Morenismo es lo mismo. Cuando tuvimos un punto de inflexión bien claro, que fue la consulta popular. Y creo que no es comparable, o sí es comparable, la designación a dedo de Galo Chiriboga y la de Diana Salazar. Galo Chiriboga fue resultado de un concurso. Galo Chiriboga no fue acaso resultado de una imposición del presidente Correa sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Por favor, no borremos de la memoria las cosas que están ahí, que son evidentes. Entonces, de acuerdo, hoy pero yo usted se acuerda de Diana Salazar, de la consulta popular, pero se olvida ¿qué piensa de esa yo me acuerdo de los dos. Yo me acuerdo de un Consejo Nacional Electoral secuestrado por el partido del Ejecutivo, un concurso mentiroso mediante el cual se designaron a los vocales. De acuerdo, entonces lo de Julio César Trujillo fue transparente y apegado. No, estoy diciendo que me acuerdo de las dos cosas y que las dos no funcionaron. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionaron? Porque no se hicieron al amparo de la Constitución y de la ley. Ninguna de las dos momentos. Y desde esa perspectiva me parece que son comparables. No desde los conceptos de otra naturaleza que les hacen diferentes, obviamente. Pero en cuanto a la institucionalidad, al funcionamiento de la institucionalidad, es una reproducción de algo parecido, que además, si usted recuerda, Andrés y Carla, fueron la antesala de haber, para que se pudiese consolidar la propuesta de Alianza País y de Rafael Correa en el año 2006. La crisis de institucionalidad que vivía este país, esta república, este Ecuador querido nuestro, fue el elemento de sustento para la propuesta del presidente Correa, o quien se convirtió en el presidente Correa. Mire, y sin embargo, nos quedamos esa sin tiempo, estimado respuesta, Fausto. ¿no es cierto?, que en un momento en la constituyente quiso dar un paso hacia adelante, y creo que las intenciones de quienes estuvimos en ese proceso, nunca fui afiliado a ningún partido en ese momento, ¿no es cierto? Sin embargo, me siento parte de ese proceso, y siento que ese proceso fue traicionado, tanto por Correa cuanto por Moreno y por todas las élites políticas de este país, que no se han preocupado de darle una continuidad a lo que fue la intencionalidad de la Constitución del 2008. De acuerdo. Fausto, pero que desgraciadamente en términos de lo electoral y de los jueces que usted decía, Fausto, y de la le conmino a que sostengamos una entrevista más a profundidad, con mayores variables, con mayores hechos históricos, para matizar esta situación. Yo no comparto esta fusión que existe entre el correísmo y el morenismo, es su apreciación, pero lo importante sería hablar con datos y mayor información. Gracias, Fausto, por su participación. Pero por supuesto que sí, sería muy interesante el que podamos dialogar con una temática de esto y efectivamente llegar para que tanto ustedes o yo seguramente no nos convenceremos de nuestros respectivos puntos seguramente, pero ese es el deber la idea es esa. Y democrático. Le agradezco muchísimo, Fausto, que pase bien. Gracias, Fausto Camacho. Gracias por la invitación. Gracias. La idea es que ustedes, nuestros oyentes y televidentes, sean quienes saquen las últimas conclusiones. No me puedo ir sin decirles la trivia de esta semana. La trivia de esta semana al 098-947-0058. ¿En qué año la ecuatoriana Matilde Hidalgo de Procel se convirtió en la primera mujer en ejercer el derecho al voto en Latinoamérica? A. 1920, B. 1930 y C. 1924. Un mensajito de WhatsApp al 098-947-0058 con su respuesta hasta el día viernes con los premios de 7F. Se acabó el tiempo. Gracias a todos ustedes. Como siempre lo decimos, tienen las conclusiones. Hasta una próxima. Hasta mañana.